escenario político en las elecciones nacionales de 2019, con un nuevo partido, Cabildo Abierto, que lo llevó como candidato a la presidencia. En poco tiempo, logró transformarse en la cuarta fuerza política del país, casi que desplazando del tercer lugar al Partido Colorado. Militar de formación, realizó una ascendente carrera que lo llevó a ser comandante en jefe del ejército en el año 2015. Pero también se recibió de licenciado de Historia en el año 2000 en la Universidad Católica del Uruguay. De familia vinculada a la política, siempre dijo lo que pensaba, y eso le valió represalias tanto en el mundo militar como hoy en día en el mundo político. Su abuelo fue diputado, senador y ministro del Interior en la presidencia de José Valle y Ordóñez. También su abuelo fue canciller durante la presidencia de José Cerrato y ministro de Hacienda. Su familia también estuvo vinculada al diario La Mañana. Integra la coalición de gobierno, pero no tiene pelos en la lengua para señalar aquello en lo que no está de acuerdo y opta por tomar camino propio cuando no es escuchado, como en el caso de la actual recolección de firmas a la campaña contra la usura y por una deuda justa. En los próximos minutos vamos a conocer un poco más del hombre detrás del dirigente político. Bienvenido, senador Guido Manini Ríos, a Retrato Hablado. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar en este programa. Bueno, y espero poder estar a la altura de las preguntas que me puedan hacer y evacuar las dudas que puedan surgir. Bueno, para empezar, nos encantaría saber, sabemos que nació en Montevideo, ¿cómo recuerda su infancia y su adolescencia? Bueno, nací en el seno de una familia muy numerosa, éramos 9 hermanos, vivíamos en una casona bastante vieja allá en Carrasco, con un jardín amplio, lleno de animales. Mi padre era muy bichero, le encantaban los animales, teníamos animales de todo tipo, desde víboras hasta llegamos a tener en algún invierno algún pingüino, hasta un pichón de leopardo tuvimos, zorros. Tengo una foto, la única foto de esa época que mantengo, yo con pantalón corto, tal vez con 6, 7 años de edad, con una zorra, como si fuera un perrito. Pero éramos muy afectos a los animales. Teníamos unas águilas que eran famosas en el barrio, que estaban en el jardín, llegaron a ser 3 en su momento, águilas que no se iban, que estaban ahí permanente. Bueno, realmente esa vida en torno a los animales y las plantas. Mi padre también era un fanático de las plantas. Él salía a caminar y en su itinerario hacía varias cuadras, había un vivero y siempre volvía con una planta o un arbolito chico para plantar o algo. Y bueno, y así, esa fue una infancia, digamos, en la cual se sumaban los amigos de mis hermanos que venían y siempre había gente, ya, a veces había una veintena de gurises ahí. Yo era más chico que mis hermanos, yo soy el octavo de los 9. Pero realmente la recuerdo con mucha nostalgia, con mucho cariño esa época. Bueno, ¿qué más puedo decir? Íbamos al Liceo Francés con mi hermano más chico, que estaba como a 10 cuadras de distancia, íbamos caminando todos los días, lloviera o no lloviera, no había auto para llevarnos, digamos, nadie nos llevaba. Y esa fue la vida, digamos, que uno recuerda tal vez con más cariño, ¿no? Bueno, después del Liceo Francés también ingresó al Liceo Militar y a la Escuela Militar. ¿De chico ya sentía que la vocación militar estaba en su camino, en su vida? Yo tal vez sería exagerar que de chico ya sentía. Fue tal vez como un golpe, digamos, allá por el año 72, un año muy complicado para el Uruguay, un año en que todos los días eran noticias, hechos violentos, atentados, secuestros, asesinatos. Recuerdo aquella imagen de 4 soldados asesinados adentro de un jeep en mayo del 72. Yo tenía 13 años en esa época. Y bueno, mi padre había fallecido el año anterior, estábamos los 9 hermanos, digamos, cada uno en su camino, en sus cosas, y yo en un momento, algo que me surgió de adentro, le digo a mi madre y a mi hermano mayor, yo quiero ser militar. Sorprendió porque en la familia nunca había habido un militar de carrera, digamos. Había tenido, sí, antepasados que ostentaron grados militares en las revoluciones de Aparicio Saravia, eso, pero no de carrera, digamos.
Entonces cuando manifiesto eso hubo una sorpresa, pero justo empezamos a averiguar cómo era eso de la carrera militar y justo yo estaba en segundo de liceo, en esa época en tercero de liceo se podía comenzar el liceo militar. Entonces estaba justo en el tiempo como para prepararme para ingresar al liceo. Había una prueba de matemáticas bastante difícil porque la cantidad de postulantes eran varias veces los lugares que había. Entonces me preparé durante algunos meses en matemáticas básicamente, para lo cual yo tengo facilidad natural, digamos, por suerte. Y bueno, pude ingresar al Liceo Militar con 14 años de edad justo en el año 73, un año muy emblemático de la historia del país, ¿no? Sí, justamente el momento donde después viene el golpe de Estado, ¿no? Exactamente, cuando yo ingreso es digamos, mediados de febrero del año 73, unos días antes habían ocurrido los hechos de febrero del 73, que fue el inicio del golpe de Estado, digamos, la primera parte del golpe de Estado. Habían ocurrido unos días antes. Yo había obtenido ya el lugar en el liceo militar, creo que los exámenes fueron en diciembre, o sea, un par de meses antes, pero los hechos de febrero fueron, bueno, justo coincidió con mi ingreso al liceo militar en ese año 73. Como joven, ¿ya mostraba características de líder, así como hoy, o era más tímido? Bueno, eso lo tendrían que decir quienes me rodeaban. Yo la verdad que sería muy vanidoso si digo, sí, yo ya era un líder o esto o lo otro. Sería, por lo menos a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero siempre lo que yo tuve fue criterios independientes. Eso se lo puede decir cualquiera que me haya visto a lo largo de la carrera. Yo siempre tenía mi idea de tal tema, de tal otro, que a veces coincidía y a veces no coincidía con las ideas que tenían todos o los superiores, por decirlo de alguna forma. Entonces, a veces tenía algún cortocircuito en ese sentido. Lo del liderazgo es algo que hay que preguntarle al resto, no a mí en lo personal, pero creo que al menos independencia de criterios sí, tuve siempre. En el ámbito militar estuvo en misiones tanto en Irán como en Irak. ¿Qué recuerda de esas experiencias? Bueno, fueron experiencias muy enriquecedoras. Y fue en el año 88, todavía no había, justo cuando estoy por cumplir los 30 años de edad, surge un llamado para ir a Irán, Irak, a la frontera de Irán-Irak, porque se acababa de firmar un alto al fuego después de una guerra de 8 años, una guerra muy sangrienta, y piden voluntarios. No se sabía ni a qué se iba, había mucha incertidumbre, se decía que había gases químicos, o sea, agentes químicos en la zona, se hablaba de muchos riesgos. Bueno, lo cierto es que igual había 12 lugares, porque eran 12 observadores que Uruguay iba a mandar, y nos presentamos algo así como 100. Bueno, las mejores notas de inglés fueron las seleccionadas, básicamente, también hubo una prueba física, y eso, pero lo cierto es que llamaron 20 y algo de agosto, y los primeros días de septiembre ya estábamos en Irán. Recuerdo que en nuestras bolsas llevábamos máscaras antigas, porque decían que había gases químicos en la zona. Lo digo esto porque en ese momento el mundo parecía ignorar el tema y recién vienen a descubrir, años después, cuando Irak se transforma en un enemigo, que Irak tenía armas químicas. Pero en ese momento nadie acusaba residuos. Bueno, y estuve en la frontera Irán-Irak, realmente fue muy enriquecedor, como decía. Yo llego y todavía había cadáveres en la tierra, digamos, en el medio de los dos ejércitos, en la tierra, la no man land, como le llaman, había cadáveres que tenían la máscara antigas puesta. Y yo pregunto por qué es eso, y me decían, los iraníes, que eran los que estaban donde yo estaba, me decían, esos son soldados iraquíes que tiraron gases químicos, les cambió el viento, se les vino en contra, y la máscara no alcanza porque entra por los poros el gas, etc. Bueno, esa experiencia la tengo y muchas más. Podríamos hacer un programa entero solo con Irán. Luego, 5 años después, voy a Mozambique, que es algo totalmente diferente, pero también ahí tuve un año viviendo a carpa en una zona
muy incómoda en el sentido de que eran calores de 40 y pico de grados todos los días. Era una zona de víboras altamente venenosa como la mamba, era una zona de escorpiones, teníamos todos los días, había que tener cuidado cuando uno se iba a acostar porque los escorpiones proliferaban, ratas, riesgos de todo tipo desde el punto de vista sanitario y también riesgos de la situación, porque a veces los rebeldes que eran a quienes nosotros estábamos desmovilizando hacían planteos bastante duros y amenazantes, digamos, ¿no? Pero igual llevé una muy rica experiencia de Mozambique en el sentido de ver cómo vive un pueblo africano, cuáles eran las costumbres, las realidades, las creencias. Vivir un año en carpa en el medio de ellos y salir y ver las poblaciones rurales y estar con la gente, ir a la capital cada 15, 20 días, estar en los distintos estamentos de una sociedad tan particular como la mozambicana, bueno, a uno le da una idea de lo que es el África, ¿no? No es lo mismo que ir como turista y estar 4 días en esta ciudad y 3 días en la otra, donde a uno le muestran determinadas cosas y nada más. Acá era convivir con la gente, teníamos que ir al mercado, comprar la comida para cocinarnos nosotros, éramos observadores, no teníamos otra forma de alimentarnos, digamos. Por ejemplo, uno va al mercado, compra un pollo, se lo dan vivo. Mátelo, desplúmelo, claro. Ese tipo de cosas. Vendían ratas como si fuera pollo también, habían pincho con ratas y la gente compraba también. Es decir, ese tipo de vivencias a uno las tiene si tiene que vivir de eso y pagar, yo qué sé, la cuenta de esto y lo otro. Bueno, todo ese tipo de vivencias durante un año lo tuvimos en Mozambique. Repito, una experiencia realmente muy, muy buena de vida, una experiencia de vida muy buena, y ver la realidad de un sufrido pueblo que, teniendo riquezas naturales, está bueno, pasando con índices de pobreza realmente extremos, ¿no? Justamente, tanto sean las misiones como fueron en Irán, Irak, o en esta experiencia en Mozambique, uno le ve como de cerca el rostro al peligro, a la miseria, a la guerra. ¿Se valora más nuestro país cuando uno tiene este tipo de experiencias? Sí, por supuesto. Frente al peligro, en Irán, por ejemplo, teníamos que tener mucho cuidado a dónde íbamos con la camioneta porque había campos minados por todos lados. Había que ir por lugares seguros que ya habían sido desminados y hubo accidentes, incluso para alguna camioneta de Naciones Unidas que voló por los aires. Hubo problemas serios, o sea que el riesgo estaba todos los días. Cuando uno viene a Uruguay y sabe que puede ir por cualquier lado, que no le va a reventar una mina, sabe que no está el peligro de que estemos conversando acá y nos entre un misil por la ventana, como puede haber en este momento en otros lugares del mundo, ese peligro. Yo creo que eso se valora mucho. Por supuesto, tenemos nuestros riesgos y nuestros problemas propios de una inseguridad pública que no hemos sabido controlar, etcétera, pero es una diferencia abismal con un país que está en situación de guerra, como nos ha tocado vivir a los observadores que hemos estado en distintos lugares. Si mal no recordamos, la misión de Irak culminó por el 89, 1989, y luego vino la Guerra del Golfo, ¿puede ser? Sí, la misión nuestra terminó, la nuestra era referida a la guerra entre Irán e Irak, que fue del 80 al 88. La misión de paz duró un par de años, yo tuve unos meses, pero después hubo otros contingentes, un par de años. Y en el 91, cuando Irak invade Kuwait, ahí se produce la primera guerra del Golfo, donde se hace una coalición contra Irak para restablecer la libertad o la independencia de Kuwait. Esa es la llamada primera guerra del Golfo, que dejan a Saddam en el poder después de la guerra. Después viene la segunda, que es la que sacan a Saddam y lo terminan ejecutando. Bueno, pero esto fue previo, fue anterior. ¿La carrera militar ha sido su vida? Yo diría que sí. Estuve 46 años, ¿no? Desde los 14 hasta los 60 estuve en la carrera militar. Si bien el liceo militar puede considerarse una precarrera, pero yo ya estuve desde ese día de febrero del 73 de que hablábamos, ya estuve enchufado en lo que es la carrera militar. Yo digo que sí, que fue mi vida, fue mis vivencias principales, mis muchos llantos y alegrías los tuve en todos esos años, mis mejores amigos. Por supuesto que fue mi vida, sí, sin lugar a dudas.
¿Qué influencia tuvo en su vida personal y profesional la trayectoria política tanto de su abuelo como de su padre? Bueno, yo diría que no pasaba desapercibido nunca a lo largo de la carrera mi apellido poco común y claramente relacionado con esa figura, porque no hay otra familia que tenga el mismo apellido. Entonces, algunos que conocían, porque mucha gente desconoce totalmente la historia y era lo mismo, pero algunos que conocían ya tenían, digamos, una referencia y podían ser amigos o no amigos, digamos, ¿no? Hay gente que lo puede mirar con otro lente, pero al menos hacía que hubiera una fijación en esas personas que tienen ese apellido. Bueno, a ver, digamos, yo me sentía como más en la mira, más en la mira. No beneficiado ni perjudicado, pero más en la mira, como que lo que yo hiciera nunca era desconocido por todos, digamos, ¿no? Como puede pasar en algún otro caso. Pero fuera de eso no hubo, creo que, influencia a lo largo de mi carrera por el hecho de provenir de esta familia, digamos. En lo personal, el hecho de ser nieto de Pedro Manini Ríos, y por el otro lado soy bisnieto de Abelardo Márquez, que era uno de las manos derechas, digamos, de Aparicio Saravia en las guerras de Aparicio Saravia en el 97 y en el 4, y que fue jefe político de Rivera. O sea, mi madre, que era la nieta, recordaba a su abuelo, y mi abuela, con quien vivió en mi casa, recordaba a su padre, recordaba cuando ella le hacía tortas fritas junto con otras hermanas al ejército de Saravia, acampado en las afueras de Rivera, por ejemplo. Ese tipo de vivencias que uno tiene hace que desde chico el tema político sea un tema común. En otras familias tal vez lo común sea hablar de fútbol porque son futbolistas, y en otras hablar de música porque son artistas, son músicos. En mi familia era común que se hablara de política siempre, de cualquier tema, en cualquier época, digamos. Siempre que surgía el tema político era un tema que concitaba la atención de todos y hablábamos de política siempre, ¿no? Entonces, esa es la influencia que uno tiene, que la política, como que dice, uno la viene mamando desde la infancia. Claro. Pero, claro, la carrera militar es apolítica desde el punto de vista partidario, es apolítica, y uno como que hace un paréntesis, digamos, y no se deja llevar por esa política partidaria que tiene sus particularidades, ¿no? Hace relativamente poco tiempo en Uruguay se conoció o se dio a conocer masivamente la importancia que tuvo para Artigas su fe, era un hombre católico, la Biblia y cómo él vivía como católico. ¿Qué lugar ocupa la fe en su vida, tanto personal como profesional? Bueno, es muy bueno lo que tú dices de resaltar la fe católica de Artigas, porque es algo que a veces hay historiadores o hay comentaristas que lo omiten. Artigas era tremendamente católico, se cría en un ambiente franciscano, su padre, su abuelo, sus tíos, sus primos, todos pertenecían a la orden terciaria de los franciscanos, que son los laicos de los franciscanos, que son los que lidiaban con los menesterosos, digamos, con los más relegados de la sociedad de la época, y eso lo mama de chico, y cuando él tiene poder, digamos, tiene posibilidades, todas sus políticas apuntaban a ese público que era el más postergado de la época. La fe de Artigas, incluso hay un testimonio de su hijo José María, que lo va a visitar al Paraguay, sí, que cuenta cómo él reunía todas las tardes al vecindario y rezaban el rosario. Decía, el viejo hace el solo y todos los demás hacen el coro en guaraní, rosario en guaraní. No, digo, son anécdotas que a veces no se saben. En lo personal, yo, bueno, soy católico, soy creyente, pero a veces soy, digamos, no puedo decir que sea un cumplidor estricto de lo que la fe manda, digamos, pero sí creo que que la vida no se termina el día que uno muere. Yo creo que el alma sigue viva, el alma tiene una trascendencia, y bueno, y creo en lo que la Iglesia Católica pregona al respecto, y las iglesias cristianas en general, en cuanto a la trascendencia del ser humano, que no es lo mismo
un ser humano muerto que una vaca muerta, no es lo mismo, son cosas diferentes, hay una trascendencia, esa es mi creencia y tengo derecho a creerlo, y bueno, y hay gente que no lo cree y tiene derecho a no creerlo. Hoy estábamos justamente hablando que cuando inició su carrera militar, al poquito tiempo estalló o estaba allí el tema del golpe militar. ¿Reivindica el rol del ejército en esos tiempos también? Yo reivindico el rol del ejército enfrentándose a una guerrilla que venía por todo, ¿no? La guerrilla venía por el poder, no venía para repartir riqueza en los más pobres, para hacer más justa la sociedad, eso lo podrían decir, pero todo pasaba por tomar el poder. Acá hubo un episodio, se reúne allá por el año 66 en La Habana, en Cuba, lo que se llamó la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, donde concurren representantes de la guerrilla y de algunos partidos políticos uruguayos, y en la resolución final se proclama la vía armada como válida para llegar al poder, ¿no? Es decir, acá había una intención de llegar al poder por la vía armada. Entonces yo reivindico esas Fuerzas Armadas que se enfrentan a esas organizaciones que buscaban tomar el poder y que las derrotan. Yo, en ese sentido, creo que el Uruguay tendría que estar muy reconocido a esas Fuerzas Armadas que derrotaron a quienes querían tomar el poder por las armas, no por la vía democrática. Eso es bueno siempre recordarlo, es bueno recordar que aquí hubo un día, el 15 de abril del año 72, en que el Parlamento uruguayo, integrado por representantes, por legisladores elegidos democráticamente unos meses antes, en noviembre del 71, proclama una ley que dice que el Uruguay está en guerra, declara el estado de guerra interno. Hoy parecería inconcebible decir, ¿cómo el Uruguay en guerra? Bueno, en el año 72 el Parlamento declaró que el Uruguay estaba en guerra. Entonces, esas Fuerzas Armadas que realmente enfrentaron a esa guerrilla y que la lograron derrotar, yo creo que hay que reconocerlas siempre. Responde cuando hay gente que señala que al momento del golpe de Estado la guerrilla del MLN Tupamaros ya estaba desarmada. Bueno, es cierto que acá en el Uruguay estaba controlada, estaban presos prácticamente la totalidad de quienes militaban esos cuadros, pero decir que estaba terminada es un poco aventurado, porque había una suerte de internacionalización de la guerrilla y muchos habían salido del Uruguay hacia la Argentina. La Argentina todavía estaba en un régimen, llamémosle democrático pero caótico, de asesinatos a diario. El golpe militar en Argentina va a ser en el 76, es decir, que esos años 73, 74, 75, bueno, centenares y centenares de asesinatos, de bombas, de atentados de todo tipo, de episodios realmente gravísimos que surgían en la Argentina, y había en la Argentina organizaciones que tenían como objetivo actuar en Uruguay. O sea que estaba terminada, no del todo, pero es cierto que en lo interior sí estaban presos los principales referentes de las organizaciones subversivas, o sea que querían tomar el poder por las armas. Es cierto. Esto se dice para decir no había justificación para el golpe de Estado. Bueno, es verdad. Es verdad, el golpe de Estado es algo que obedece a determinadas apreciaciones y digamos, intencionalidades de quienes en ese momento detentaban el poder, estaban en la conducción de las Fuerzas Armadas. Entendieron de que había una situación de corrupción generalizada, había habido algunos episodios a principios de ese año 73 en la Junta Departamental de Montevideo que llevaron a los ediles presos, había denuncias de corrupción en determinados estamentos políticos, denuncias, algunas de ellas con bastantes posibilidades de ser reales porque eran muy verosímiles, y quienes estaban en ese momento en la cabeza de la Fuerza Armada entendieron de que no alcanzaba con liquidar la guerrilla, que había que ir más allá. Nosotros hemos sido muy críticos de esa posición, lo hemos dicho muchas veces, incluso cuando yo estaba en actividad lo decía, cuando yo era comandante del ejército, pero es
hay que, en la vida, sobre todo en el análisis de la historia, no se puede ser anacrónico, o sea, uno tiene que ubicarse en la época, ¿no? Como dice el famoso dicho, es muy fácil opinar con el diario El Lunes. Ahora, realmente es así como se dice, cuando se da el golpe de Estado, la guerrilla ya estaba controlada. ¿Llegó a tener vínculos con los Tupamaros o el Movimiento de Liberación Nacional? Porque se afirmaba, algunos afirmaban, que había como una suerte de entendimiento, de diálogo un poco por lo bajo. Mi primer contacto con los Tupamaros es el día que asciendo a general en el año 2012, 1 de febrero del 2012 yo asciendo a general, y ese día el presidente de la República, que es José Mujica, me entrega el bastón de mando, que es el símbolo del general, y el ministro de Defensa, que es Eleuterio Fernández Huidobro, me entrega el diploma. En una ceremonia que se hace en el instituto que está al lado del Comando del Ejército, ahí los vi por primera vez. A Mujica lo había visto cuando yo estuve en Minas, que él fue a un acto o algo, lo había visto y saludado, nada más, ni siquiera conversado. Pero a partir de ahí es que yo tengo contacto personal, digamos, con los Tupamaros. Antes no había tenido contacto personal ninguno. Esa es la realidad. El que diga que yo antes tuve algún contacto está mintiendo porque no lo tuve. Que hubo contactos entre Tupamaros y militares en los años 90 y antes para tratar de bajar la pelota al piso en algunos eventos que se dieron, que pudieron escalar y se podía haber generado alguna situación de rispidez, es real, me lo han contado y yo no tengo por qué decir que no era cierto. Me acuerdo uno de esos fue cuando los episodios del Hospital Filtro, que termina habiendo algún muerto, que hubo una especie de manifestación y todo, bueno, se bajó la pelota al piso mediante conversaciones entre el MLN o referentes del MLN que ya estaban integrados al Frente Amplio en esa época, estoy hablando del año 94, y militares que, bueno, digamos, buscaron ese acercamiento para bajar la pelota al piso y que no hubiera escalada de violencia que pudiera llevar por mal camino. Eso lo tengo presente, no sé qué otros, se habló mucho de las conversaciones en el año 72, en Florida, donde los Tupamaros presentaron pruebas o denuncias de actos de corrupción a los militares y medio se trabajó, se avanzó en conjunto, eso es lo que se dijo siempre, no está muy claro ese capítulo, pero entiendo que ha sido eso. El hecho es que los principales referentes tupamaros estuvieron presos todo el proceso cívico-militar, los 12 años, ¿no? ¿Por qué piensa que al MLN se le perdona un poco las acciones de esa época, pero que a la familia militar se la estigmatiza por lo mismo, por la misma época? Bueno, eso porque ha habido la capacidad de imponer una historia a medida, un relato, como se dice vulgarmente. Acá se ha impuesto determinadas verdades, entre comillas, que no son tan verdades. Entonces los que fueron defensores del Estado de Derecho y salvaron al país de no caer en una dictadura guerrillera como cayeron otros países. Hay otros países y algunos hasta el día de hoy no han podido zafar todavía. Bueno, quienes en ese momento lucharon, hoy son los malos, son los asesinos, torturadores, violentadores, etcétera, etcétera, y quienes se alzaron en armas contra las instituciones democráticas en una época en que el Uruguay era considerado un ejemplo de democracia, porque esto empezó en los principios de los 60, ¿no? El Che Guevara vino al Uruguay como ministro de Cuba y dijo: aquí en el Uruguay no hay condiciones para la revolución, este es el país más democrático y más justo en cuanto al reparto de la riqueza del continente, acá no hay condiciones, lo dijo claramente Che Guevara en el año 61 cuando vino a visitar el Uruguay, y sin embargo ya en el 62 arranca una guerrilla. Bueno, esos hoy son los buenos de la película, están los malos y los buenos. Se invirtieron los papeles a partir de un relato que se ha ido imponiendo a lo largo de los años, textos de estudio que acompañan ese relato y formación de
de profesores, digamos, consecuentes con ese relato, que a su vez lo transmiten, maestros y profesores lo transmiten a los niños y a los gurises, y años enseñando lo mismo, al final la verdad es lo que se dice y no lo que pasó. Eso es la explicación que se da de por qué hoy los militares que se enfrentaron a eso son los malos y los que se levantaron en armas contra las instituciones son los buenos. Yo creo mucho en la ley del péndulo. Digamos, las cosas cuando llegan a un punto que a veces hasta raya con lo increíble, con lo ridículo, digamos, bueno, después vuelve y la verdad termina prevaleciendo. Puede llevar décadas, capaz que no lo vemos nosotros en vida, pero en algún momento va a estar la verdad de las cosas y de los hechos. Por supuesto que hay episodios que uno no puede defender, que excesos que se cometieron, y eso lo hemos denunciado y hemos dicho públicamente, pero en conceptos generales, quienes defendieron las instituciones hoy son los malos y quienes atacaron a las instituciones hoy son los buenos, en conceptos generales. Vayamos al momento en donde asume como jefe del ejército, ¿no? ¿Qué significó para usted ese día? Bueno, realmente que llegar a ser el comandante de la institución en la cual uno estuvo toda la vida es el mayor de los honores que puede recibir un militar, eso sin lugar a dudas. En ese sentido sentí una tremenda satisfacción y también sentí que tenía un tremendo desafío por delante. Una cosa es llegar a un puesto de esa naturaleza y otra cosa es estar a la altura de las circunstancias, es conducir esa institución o lo que sea. Yo antes fui, por ejemplo, director de Sanidad Militar, ¿no? Una institución muy importante y bueno, no es ser director, es ser un buen director, es lograr cambiar cosas y mejorar cosas. Bueno, cuando paso al ejército, lo mismo, hay que lograr mejorar las condiciones en las cuales se está cumpliendo determinadas misiones. Ese desafío que uno siente. O sea que por un lado una gran satisfacción y por otro lado la convicción de que tenía un desafío tremendo por delante que bueno, fue objeto de mi desvelo durante más de 4 años en lo que realmente fue, digamos, de sol a sol de trabajo intenso, ¿no? Además, eso se dio también en el momento en donde estaba el primer presidente de izquierda en el poder. Se da justo en ese momento. Sí, era el tercer gobierno del frente, pero sí, era el mismo que había estado en el primer. Que había estado. Sí, claramente, con un gobierno de izquierda, pero yo diría que los canales iban, digamos, las acciones iban por otro lado, que fuera izquierda o derecha, quienes estaban en el poder político, digamos, a la institución militar podía no afectarle tanto, sino que lo que le afectaba era una suerte de problema de motivación de sus integrantes, de generar un ambiente en el cual todos quisieran ir para adelante en el cumplimiento de misiones que están ajenas a lo político, sea izquierda o derecha, ¿no? Porque el hecho de controlar una frontera o el hecho de aportar todos los esfuerzos cuando hay catástrofes naturales o tantas otras misiones que cumple el ejército, era independiente de que el gobierno fuera izquierda o derecha, no pasaba tanto por ese lado, pero sí había a veces alguna rispidez porque había sobre todo algún legislador del partido de gobierno que se iba de mambo en alguna expresión bastante hiriente hacia las Fuerzas Armadas y eso había que de alguna forma, como se dice vulgarmente, pararle el carro y no era fácil desde una posición de subordinación política pararle el carro a un senador que decía un disparate sobre las Fuerzas Armadas, pero lo tratamos de hacer siempre y creo que en definitiva eso fue valorado. Los militares, a su entender, no brindaron la ubicación de las tumbas o de las sepulturas de los desaparecidos, detenidos, porque no lo saben, porque no quisieron o porque realmente consideraron que era una etapa cerrada. Mire, en el año 84, fines del 84, principios del 85, según muchos testimonios, se hizo algo que no se debió haber hecho nunca. Se desenterraron los cuerpos y se los tiraron al Río de la Plata, ¿no? Eso, la famosa operación Zanahoria de que tanto se habló, ¿no? Eso hay testimonios de eso.
Entonces, los militares que podían saber de esos enterramientos sabían que esos cuerpos ya no estaban más. Hubo 4, 5, 6, capaz, no sé, hasta ahora aparecieron 5 cuerpos de que estaban en otros lugares o que en ese desenterramiento no se fueron sacados porque estaban en un extremo, en algún lado, y no fueron sacados, que fueron los que aparecieron. Entonces uno dice, no dicen porque no quieren o no dicen porque realmente saben que no hay más, ¿no? Y para empezar, los que pueden decir, la mayoría ya están muertos. O sea que tampoco hay muchos que uno diga puede decir. Pero capaz que alguno que sabe puede decir, sí, ahí había el cuerpo de fulano. Yo soy testigo. Pero ese cuerpo fue desenterrado en esa operación Zanahoria. En base a testimonios. Hay gente que niega que haya asistido a esa operación, pero hay testimonios incluso de estos antropólogos que estuvieron trabajando en el terreno, que comprobaron que realmente hubo un movimiento de tierra a finales del año 84 y como que refuerzan estos testimonios que se dan de que esos cuerpos ya no están más en esos lugares, ¿no? Es un capítulo lamentable de nuestra historia, pero la realidad es esa, y entonces es que no quieren decir. Yo pienso primero que los que podrían saber algo ya están muertos, pero si hubiera alguien que todavía con sus 90 años de edad sabía dónde había un cuerpo, ese cuerpo seguramente ya está, fue parte de esa acción que se hizo antes de entregarle el gobierno a Sanguinetti en el año 85. Bueno, hubo un caso muy sonado que fue cuando se le dijo en ese momento al presidente Vázquez dónde estaría supuestamente el cuerpo de María Claudia del Hellman. ¿Fue un engaño el presidente eso o fue un malentendido? No se sabe. Indudablemente que puede haber sido un engaño, sí. Quienes marcaron eso lo marcaron con error. O sea, sabían que ahí no había nada y mintieron, o estaban convencidos de que había algo y ese algo fue sacado en ese desenterramiento. Y entonces, por lo tanto, no se encontró. Eso yo no lo sé. Honestamente no le puedo decir cuál fue la intencionalidad de decirle al presidente algo que no era cierto. Como comandante nunca se cayó, siempre defendió a sus pares, cosa que le llevó a veces algún arresto, e incluso rigor, e incluso el pasaje a retiro. ¿Cómo vivió esos momentos? Bueno, uno lo vive a veces con mucha intensidad, pero cuando uno está convencido que lo que dice lo tiene que decir, o cuando te dice nunca se cayó, pero el haberme callado hubiese sido mucho peor, porque después hay que dormir tranquilo de noche sabiendo que uno no dijo lo que tenía que haber dicho. Yo creo en la institución militar no hay sindicatos, no hay quien hable por los integrantes de la institución, salvo los superiores. Tiene que hablar el ministro y tienen que hablar los comandantes de cada fuerza. Son los que tienen que hablar. Es como que fueran el sindicato, los sindicalistas, digamos. Si el ministro no habla, tienen derecho a hablar comandantes. Pero yo creo que lo que no puede pasar es que nadie hable, que nadie diga cuál es la realidad que están viviendo, que están pasando hambre los soldados, que están viviendo en asentamientos, que no tienen recursos, que el sueldo no les da, que no tienen tal apoyo, que precisan esto, que no pueden seguírsele dándoles millones y millones y millones que significan hoy, año 2023, que haya mucha parte de las Fuerzas Armadas que hacen 80 horas semanales, algo que no hace ningún funcionario público ni la mitad. Bueno, esto hacen 80 horas semanales por el sueldo más bajo de la administración. Eso hay que decirlo en voz alta. ¿Y quién lo va a decir? ¿El soldado, el cabo, el sargento? No, lo tiene que decir el comandante en jefe. Es el que lo tiene que decir. Lo tendría que decir el ministro primero que nada. Pero si el ministro no lo dice porque forma parte de un gobierno que no quiere tocar las cosas, tiene derecho a decirlo los comandantes. Eso es lo que yo parto de esa base y por eso actué como actué en los años que fui comandante, porque yo entendía que alguien tenía que hablar y el que corresponde que hablara, si no lo hacía el ministro, era el comandante. Y bueno, y así fue. Entonces en ese sentido uno entendía que hacía lo que correspondía. Yo no estaba, digamos, haciendo algo a sabiendas de que estaba mal, es más, estaba convencido que tenía que decirlo. ¿Cuándo fue que entendió que era el momento en donde tenía que comenzar una transformación del país, pero a través de la política? Bueno, uno se da cuenta, a veces uno se cree el ombligo del mundo y dice, yo ahora tengo este cargo y desde acá puedo mover el mundo. Y yo me doy cuenta que desde
así fuera la comandancia del ejército, una institución importantísima en este país, era muy poco lo que yo podía cambiar de la realidad, muy poco. Entonces, en este país, y por suerte digo, las cosas se cambian desde la política, desde un sistema político en base a las reglas democráticas, donde la gente es que elige a sus políticos y estos son los que pueden implementar los cambios. Entonces, uno entendió a lo largo del tiempo que solamente estando en el espacio político se puede cambiar las cosas en la forma en que uno quiere. Si no, lo otro es rogarle al político de turno, por favor, vamos a cambiar tal cosa, y uno después queda a expensas de que ese político quiera cambiarlo, o que fruto de la negociación que hace ese político con otros políticos sobre otros temas, le den o no le den la espalda a lo que uno está pidiendo. Entonces, la forma de evitar esa dependencia, y yo en este sentido toda mi vida fui independiente, quise trabajar, quise hacer las cosas dependiendo de mí mismo y no de otro. Bueno, digo, quiero depender de mí mismo. Entonces, digo, el único paso posible es en la política, e incluso dentro de la política independiente, no dependiendo de otro partido, no, formando un partido propio, no mío, sino con identidad propia, digamos, con identidad independiente, que pueda plantear los temas sin ningún tipo de atadura, ni dependiendo de un directorio ya formado, de una directiva que hay otras corrientes que pueden opinar lo contrario. No, uno con independencia de criterios plantear las cosas. Bueno, esa fue la visión y por eso dimos los pasos que dimos. ¿La coalición republicana fue una buena herramienta? Yo pienso que es la herramienta posible, necesaria. La realidad marca que el país está dividido en dos grandes bloques electorales, ¿no? Que tuvieron su expresión cuando el balotaje, tuvieron su expresión cuando el referéndum por la LUC, dos grandes bloques muy parejitos, en los dos casos que mencioné, levemente superior en lo que es la coalición republicana, pero muy parejito. Entonces, la herramienta para los cambios es a través de un bloque, no es a través de un partido solo que nunca va a tener las mayorías, a través de un bloque, ¿no? Entonces, la coalición republicana yo pienso que obedece a una necesidad, hay que cambiar determinadas realidades y la única forma de lograr esas mayorías es a través de un bloque. Lo que pasa es que dentro de esta coalición republicana hay a veces visiones diferentes. Entonces a veces es difícil lograr mayoría para cambiar determinada realidad en determinados temas. Nosotros en particular tenemos visiones diferentes de la que tienen blancos y colorados en un montón de temas, Podemos mencionar el tema forestal en su momento, el tema ideología de género, esto que hablábamos recién del pasado reciente, tenemos diferencias en las visiones, ahí dentro de los blancos y colorados, no digo el Frente Amplio, que por supuesto que son bastante antagónicas las visiones, pero dentro de blancos y colorados hay diferentes visiones de lo que nosotros estamos diciendo. Y en este tema que estamos ahora embarcados de la deuda, de la gente endeudada, también tenemos visiones diferentes. Entonces, esta coalición es necesaria, pero no es suficiente, porque muchas veces, al haber visiones diferentes, no logra unificar todo lo que debería unificar para lograr las mayorías necesarias. ¿Y es posible mantener esta unión justamente con todas estas diferencias de cara a que ya dentro de poco tenemos nuevamente elecciones? Repito el mismo concepto, más allá de posible, es necesario. Si queremos cambiar la realidad, es necesario. Acá yo pienso que la solución que tiene hoy el Uruguay a muchos problemas no es volver a los años frente amplistas donde se propició el desmadre de muchas situaciones, sobre todo en seguridad pública, se propició la divulgación y la imposición de la droga, se naturalizó el consumo de droga, se naturalizó el consumo de marihuana. Hoy para nadie está mal fumar marihuana, capaz que es peor fumar un cigarrillo común, digo por la propaganda que hay, pero la marihuana parece que fuera un remedio, ¿no? Se vende en la farmacia aparte, así que debe ser un remedio, ¿no? Entonces se han propiciado cosas que son tremendamente negativas, se ha hecho un uso de una ideología de género que viene de afuera, impulsando a colectivos
que tienen todo su derecho a tener la identidad que tienen, todo, pero se los utiliza con fines políticos, buscando la fractura, la división, la fragmentación de la sociedad. Yo digo que la solución para el Uruguay no es volver a ese mundo que durante 15 años aplicó determinadas políticas que han ido deteriorando el tejido social y han ido dejando cada vez más más expuesto al ser humano, más débil al ser humano en presencia de un Estado omnipotente, cada vez más poderoso, que lo controla. Yo creo que esa no es la solución. La solución es implementar cambios para recuperar ese tejido social. Y bueno, y esa solución solo puede venir de un bloque que logre las mayorías, si no, no lo va a lograr. El Cabildo Abierto por sí nunca va a ser la mayoría, no vamos a tener el 50 más 1% de los votos, no lo vamos a tener. ¿No? Como no lo tiene ni siquiera el Frente Amplio, que es una fuerza, la primera fuerza política del país, ni siquiera lo tiene. O sea, entonces, para lograr esas mayorías, la coalición es necesaria. Usted me pregunta, ¿es posible? Sí, es más que posible, es necesario. Perfecto. ¿Qué condiciones o características debería tener el candidato a presidente en las próximas elecciones para ganarle al Frente Amplio, más allá de los partidos? Bueno, primero que nada, tiene que ser una persona creíble, una persona que tenga clara cuáles son los problemas del país y cuáles son, por dónde encarar la solución a los problemas del país. Yo soy de la idea de que hay que recurrir a la mejor gente en cada tema. A mí, si me tocara ejercer la presidencia, no tendría ningún problema en poner un frente amplista que es el mejor en tal tema, en tal área, y poner un blanco, un colorado. No, creo que esa tiene que ser la esencia, buscar a los mejores para ejercer en cada uno de los lugares. Creo que tiene que ser alguien muy valiente, que esté dispuesto, como se dice vulgarmente, a agarrar el toro por las guampas. Estamos con un problema tremendo en el Uruguay. El Uruguay está caminando hacia un precipicio. Acá de una vez por todas hay que decirle que no a esas imposiciones que vienen de afuera y propiciar y generar condiciones para que haya, por ejemplo, más nacimientos en el Uruguay. El Uruguay se está hundiendo en su propia falta de niños. Cada vez hay menos niños. El año pasado murieron más uruguayos que los que nacieron. Estamos en un problemón tremendo. Hay que tener valentía para decirle a estos organismos que vienen a imponernos que cada vez haya menos uruguayos, decirles, no señores, eso es suicida. En el tema de la droga, bueno, no puede ser que tengamos un país donde no hay barcos para controlar el mar, donde no hay aviones ni radares para controlar el espacio aéreo, donde no hay escáner en los puertos para controlar los contenedores. Bueno, realmente parece todo armado para propiciar el narcotráfico y otro tipo de tráficos ilegales. Bueno, hay que tener valentía para enfrentarse y decirle a quienes vienen de afuera a dictarnos cátedra y a obligarnos a hacer un homenaje o a obligarnos a hacer tal cosa, decirle, señores, acá en el Uruguay mandan los uruguayos. Esa es la esencia del artiguismo que nosotros pregonamos. En el Uruguay mandan los uruguayos. Lo decía Artigas, la gran pelea de él fue esa, en la provincia oriental mandan los orientales, en Santa Fe mandan los santafesinos, y ese fue el gran problema de Artigas con Buenos Aires. Bueno, hay que volver a eso. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener el próximo presidente? Tiene que tener la valentía de enfrentar los problemas y no ser tibio, no seguir mirando los problemas y no atreverse a meterse con quienes se tiene que meter y enfrentar y terminarles de una vez por todas la fiesta, digamos, o el recreo, como yo en algún momento lo he dicho. Nosotros, por ejemplo, en el tema de seguridad pública decimos, en las cárceles los presos tienen que estar obligados a trabajar 8 horas diarias, 6 días a la semana. Obligados, no voluntario como es hoy, trabajan los menos. Obligados. Bueno, parece que eso es horrible, espantoso. ¿Cómo vamos a obligar a alguien? Eso es un campo de concentración. No, señores, no. Es la sociedad que tiene que defenderse, hay que rehabilitar a ese preso. ¿Y cómo lo va a rehabilitar? Vamos a crearle hábitos de trabajo y una habilidad, que sepa hacer algo. Bueno, el presidente que viene tiene que tener la valentía para enfrentar todos los temas, y saber separar la paja del trigo, y por más que le peguen y mientan y digan lo que digan de él, poder tener la claridad de conciencia para enfrentar los temas en serio. ¿Qué responde a la gente que a veces dice que Cabildo Abierto
entre comillas, perdió la virginidad política con lo que ocurrió con Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda? Bueno, primero le preguntaría a la gente qué hizo Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda, qué fue lo que hizo, ¿no? Le facilitó el acceso a un alquiler de vivienda, o sea, no le dio casa a nadie, le facilitó por un plan vigente y en base a una normativa vigente, interpretada como la venían interpretando desde el año 2009, por el mismo sistema se entregaron un centenar de viviendas así. ¿Qué fue lo que le facilitó el trámite? A 3, 4 personas de su conocimiento. Yo le preguntaría a esa misma gente, todos los jerarcas de todas las reparticiones del Estado, de este gobierno, del anterior y de toda la historia y de las intendencias actuales y todo, cuando le facilitan un trámite a alguien de su conocimiento que están cometiendo un pecado capital, porque han querido imponer como que fue un acto de corrupción y no lo fue, se ajustó a una normativa y le facilitó el acceso a vivienda. Primero que nada, no violó ley ninguna, no hay ninguna denuncia, ni la habrá porque no violó ley ninguna, pero por otro lado no le generó un solo peso de pérdida al Estado. Digamos, la persona a la cual se le adjudicaba que empezara a pagar el alquiler como cualquier otro vecino. No se le dio la casa de regalo como se dieron en algunas épocas, casas de regalo del banco hipotecario, etcétera, y que todos conocemos la historia. Irene Moreira era una ministra que venía de los viajes que le tocaba por el ministerio y devolvía los viáticos. Un día devolvió 5.000 y pico de dólares que le habían dado para ir a Europa y lo devolvió íntegro. Entonces, querer asociarla a la corrupción, yo creo que fue una canallada. Y lo hicieron justamente para eso, para decir que Cabildo perdió la virginidad política y que es lo mismo que los demás. Eso es lo que está en el fondo, imponer la idea de que Cabildo es lo mismo que los demás, ¿no? Eso es lo que se buscó y se logró imponer porque muchos medios se prestaron para eso y todo el arcoíris político, porque eso lo quisieron imponer blancos y colorados que están en una lucha permanente contra Cabildo, porque Cabildo en definitiva les hace roncha, pero también a eso se subió la oposición. Debe haber sido la única medida del presidente de la calle Pou que fue aplaudida de pie por el Frente Amplio, cuando le pegan a Irene Moreira porque le pegan a Cabildo, le pegan al partido que más odian, le pegan de esa forma. Pero yo le preguntaría a esa gente, ¿qué hizo Irene Moreira para estar catalogada al mismo plano que otros que realmente sí le generaron gastos al Estado y que sí cometieron corrupción? Irene Moreira no hizo ningún acto de corrupción. Podrá discutirse, no debió, porque el favorecido era de Cabildo, pero en la misma paquete iban favorecidos de otros partidos. Coincidió, o sea, hay 2 o 3 favorecidos que eran cabildantes, 2. El tercer caso que menciona ni siquiera es cabildante, ¿no? 3 casos que uno puede discutirlo, pero no se apartó de ninguna normativa y no le generó un peso de pérdida al Estado. Entonces un poco la pregunta sería, ¿cómo le cayó la llamada de la calle pidiendo la renuncia? Y si en lo personal le dolió esa actitud, más allá de lo político, o si lo sintió como una puñalada. Sí, lo sentí como una puñalada, me dolió y todo lo que te dijo. No se le dio a Irene la posibilidad de defenderse. Estamos viendo hoy cómo se le da posibilidades de defenderse a ministros en escándalos realmente mucho más, no mucho más, en verdaderos escándalos, ¿no? Se le da oportunidad de defenderse, una interpelación, otra, van, aparentemente mienten, siguen y tienen el apoyo y esto y lo otro. A la única ministra a la que se le pidió la renuncia, porque el caso del Colorado que terminó siendo removido por contrataciones que no se sabe con quién, no fue el presidente que lo removió, fue el propio Partido Colorado, ¿no? Es decir, en este caso fue el único ministro al que no se le dio la oportunidad de defenderse ante una eventual interpelación. Entonces eso generó malestar, generó dolor y la sensación de esa puñalada de la costeable. Le dolió además que de ser una ministra de Cabildo sea su propia esposa la que también fue como en cierta forma traicionada o bueno, o donde no se le vio ese... Sí, no, mentiría si diría que no me afecta en lo personal eso, pero
Le puedo decir que lo mismo que estoy diciendo lo diría si hubiera sido otro ministro de Cabildo Abierto. Hubiera dicho lo mismo. No se le dio oportunidad por ser de Cabildo Abierto. Recordemos, pongámonos en situación. Hacía pocos días yo había tenido un encontronazo con el presidente por la ley de la seguridad social. Una vez votado en el Parlamento, a los 3 días pasa lo directo, ¿no? Entonces, yo no tengo dudas de por qué se hizo eso. Y lo que me duele es que se haya querido imponer una imagen, o se haya impuesto una imagen totalmente distorsionada de lo que realmente pasó en ese caso. Los últimos episodios, o sea, renuncias de canciller, el caso del narcotraficante Marcet, bueno, y demás cosas, ¿hasta dónde entiende usted que el presidente es responsable? El presidente, él dijo, 1 de marzo del 2020, el día que asumió la presidencia, todo lo bueno y todo lo malo que haga este gobierno es de mi responsabilidad. Algo así. Bueno, o sea que, vamos a entender. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo dijo él, así que yo no lo estoy diciendo yo. Todo es de su responsabilidad. Pero claro, ser responsable no quiere decir ser culpable, ¿no? Uno puede tener culpa aparte, ¿no? Pero responsable es, yo digo, que tenemos que tener bien claro qué participación pudo haber habido de toda la ejecutiva en todo esto. ¿Qué tenía que hacer el señor Lafluf en este tema? ¿Por qué se mete? ¿Qué tiene que ver él? ¿No? ¿Por qué se mete en este tema y por qué pide a la ex vicecanciller que borre esto y que agregue no sé qué? Eso es lo que hay que dilucidar. ¿Y en el caso Astesiano? El caso Astesiano, por supuesto que arroja también sombras de duda sobre la cristalinidad de los procedimientos. El presidente de la República, él mismo dijo, cometí un error. Bueno, yo no puedo decir más que eso, cometió un error, al ponerlo como el jefe de su custodia, al tenerlo tan cerca a un personaje de estos que indudablemente hacía sus propios negocios y que estaba en actos de corrupción bastante probados hasta el día de hoy. Yo creo que fue un error grave confiar en esa persona. No tengo elementos para decir que hubo algo más que un error. Yo no quiero ser hiriente ni atrevido, digamos, sugiriendo cosas de las cuales no tengo ningún elemento, pero cometió un error. Bueno, errores cometemos todos, el presidente cometió un error. ¿Lo decepcionó a usted el presidente de Lacalle Pou? No, el presidente, pienso yo, actuó con mucha eficiencia en temas complejos, tuvo equipos, por ejemplo en el tema de la pandemia, tuvo un equipo liderado por Salinas que fue fundamental, que le permitió salir con buena nota de la pandemia, y el presidente estuvo a la altura, sin lugar a dudas. Yo creo que el presidente, usted me pregunta si me defraudó, no me defraudó en su ejercicio de la función. Sí me decepcionó mucho en lo que hablábamos hoy de la forma que actuó cuando se trató de Cabildo Abierto. A Cabildo Abierto no le dio nunca el espacio ni el reconocimiento. Él tendría que tener bien claro que si él es el presidente y no es Daniel Martínez, en buena medida es porque Cabildo Abierto le irrumpió en esa campaña electoral y Cabildo Abierto concitó muchos votos que si no hubieran ido al Frente Amplio. Eso lo tendría que al menos reconocer, es lo que dicen los politólogos, no es lo que digo yo, ¿no? Es lo que dice Botinelli, Porcecansky y tantos otros politólogos. Cabildo le sacó 3 o 4 puntos al Frente Amplio y la diferencia final fue de 1 punto, así que claramente él le debe mucho a Cabildo y no tuvo nunca un gesto de hidalguía de reconocer, yo a Cabildo le debo y por lo tanto mi actitud con Cabildo debería ser un poquito más, digamos, vamos a decir, de reconocimiento. No quiero emplear nuevos términos que pueden ser mal interpretados. En eso sí me defraudó su actitud, pero bueno, en definitiva somos todos seres humanos y todos tenemos nuestros puntos altos y bajos. La noche de los resultados del referéndum, justamente con unos resultados muy ajustados también, hubo un diálogo suyo con Alberto Volonté, en donde manifestaba algo así como que no podemos cometer errores porque si no está en riesgo las próximas elecciones.
Ha habido varios errores. ¿Corre riesgo la continuidad de la coalición? Sí, sí. Creo que a la luz de encuestas que se van conociendo y todo, nadie puede negar que está en riesgo el triunfo de la coalición en el año 24. ¿Qué duda hay? El que diga lo contrario no está viendo la realidad. Ahora, nosotros hemos cometido errores. O sea, nosotros, cuando digo nosotros, me pongo en coalición, ¿no? La coalición ha cometido errores. Ahora, la oposición también está cometiendo errores. Entonces, esto es un suma y resta de errores, ¿no? Hay quien comete más. Creo que la oposición, cuando sale con este plebiscito contra la reforma de la seguridad social, comete un grave error, ¿no? Y otros más que puede cometer. Entonces, hay que ver quién comete más errores. Nosotros, coalición republicana, estamos cometiendo errores. Lo de Astesiano es un error, lo de Marcet es un error, y pueden haber otros más que se sumen, no sé. Y esto es un suma y resta. Veremos, después se pasa la cuenta tipo almacenero, bueno, quién cometió más errores, y la gente será la que va a fallar en definitiva, ¿no? ¿Se ve en un futuro acordando desde el Parlamento con otro gobierno, incluso el Frente Amplio? Cabildo Abierto es un partido de diálogo. Yo el año pasado, hace un año y poco, en septiembre del año 22, recorrí los comandos de todos los partidos. Fui a la sede del Frente Amplio, hablé con el señor Fernando Pereira y todo el ejecutivo, digamos, del Frente Amplio, a plantearle una propuesta de establecer una mesa de diálogo para tratar en clave de país los temas que afectan al país, temas como la droga, la falta de nacimiento, la seguridad pública, temas que son realmente importantísimos que los enfrentemos como país. O sea que la voluntad de diálogo de Cabildo Abierto es comprobada, innegable. Hemos hablado una y otra vez de la necesidad de implantar o de establecer el Consejo de la Economía Nacional, que está previsto en la Constitución de la República y que sin embargo no se lo quiere poner, donde estén todos los actores dolientes de las políticas que se adopten. Lo hemos planteado, es decir, que somos un partido de diálogo. ¿Por qué no vamos a dialogar con cualquier fuerza política que esté en el gobierno? Vamos a dialogar, por supuesto, con todos, como lo hacemos hoy, como lo hemos hecho siempre. A nosotros se nos estigmatiza y se nos trata mal desde distintos grupos políticos, pero no porque no tengamos diálogo y no porque nosotros seamos los más extremistas. No, al contrario. Cabildo, si hay alguien que baja la pelota al piso hoy en el sistema político, es Cabildo en un montón de temas. Bajamos la pelota. Sin embargo, nos pegan como que fuéramos los más radicales y nosotros no lo somos. ¿Pero por qué nos pegan? Porque saben bien que este partido es un partido diferente, es un partido con el cual no se pactan cosas que no le sirva a la gente, es un partido que se atreve a poner arriba de la mesa temas que nadie se atreve a poner, como pusimos el tema forestal, el tema de la ideología de género, del pasado reciente, de la deuda ahora. Esos temas que Cabildo pone arriba de la mesa molestan mucho, entonces siempre se nos estigmatiza como que nosotros somos los radicales. No, al contrario, somos el partido que ha bajado la pelota al piso en un montón de situaciones que pudieron haber escalado a situaciones radicales. Cabildo siempre es la moderación en muchísimos temas. Moderación, que no quiere decir tibieza, es poner sentido común en temas que así lo ameritan. ¿Va a ser candidato el año próximo, presidente? Sí, voy a ser candidato. Primero precandidato en junio y después voy a ser candidato en octubre, supongo, porque por ahora el precandidato único voy a ser yo, así que voy a ser elegido candidato y después en octubre seré candidato. Esa por lo menos es la previsión y para eso venimos trabajando y yo lo he anunciado. Aparte, esto que le estoy diciendo lo anuncié a finales del año 19, o sea que no estoy diciendo nada nuevo. ¿Y cuáles serían un poco los ejes o las propuestas para la campaña? Bueno, buscar soluciones a los grandes problemas de la gente. Los grandes problemas de la gente hoy no es si fulanito en un tuit insultó a Mengano, si el senador tal pagó los impuestos de la casa que se hizo en San Luis, si el otro... Esos no son los problemas de la gente. Si el águila del Graf Spee se vende o no se vende, eso no son. Los problemas de la gente
hoy son la droga en primer lugar, la seguridad pública, la falta de trabajo, el impulso al trabajo nacional, que hay que dar una respuesta, y que nosotros hemos hecho propuestas claras. Los problemas de la gente es que la enseñanza no le pudra la mente a un niño de 6, 7 años llevándolo por la ideología de género, que un maestro estimule a un niño varón a que tenga un novio o a una niña que tenga novia, como hoy está pasando en el sistema educativo. Esos son los problemas de la gente. A nosotros nos vienen a quejar con impotencia. Muchas veces, mire lo que está pasando en tal liceo, en tal lugar, ¿no? Los problemas de la gente hoy pasan por el día a día, porque le saquen la basura de la esquina, porque le arreglen la vereda o le arreglen la calle, porque le hagan las cosas que le mejoran la calidad de vida. Bueno, esa va a ser la propuesta, es la propuesta, ha sido lo que Cabildo ha planteado permanentemente, viene planteando y vamos a seguir planteando con eso. Hablar de los reales problemas de la gente y buscar soluciones y buscar acuerdos, hablar con todo el espectro político. Bueno, en este tema, ¿vamos a ponernos de acuerdo o no vamos a ponernos? Este es un tema central y vuelvo a referirme al principal problema, y el que diga que ese no es el principal problema está equivocado: la droga en el Uruguay, que genera buena parte de la inseguridad pública, que es el problema que la gente expresa en las encuestas, pero se origina en el tema de la droga. Ese es el gran tema, la gran batalla que tenemos que dar todos juntos, todo el espectro político. Vamos un poco al ámbito familiar. ¿Dónde o cómo conoció a Irene Moreira? La conocí en un casamiento, mire, si estaremos viejos, año 80, ¿no? Año 80, ella tenía 15 años, en un casamiento de un amigo común, y bueno, la invité a bailar y ahí empezamos a salir, tuvimos medio de novio, así digamos, por unos meses, después nos abrimos, nos separamos, yo me fui para el interior en esa época, destinado, yo era alférez, me mandan al interior, y después que vuelvo nos arreglamos nuevamente, ya hace casi 40 años, y bueno, después nos casamos y ahora vamos a cumplir 37 años de casado. Es decir que, pero fue en un casamiento, recuerdo, eso tenemos fotos incluso de ese día. ¿Y hubo tiempo para la familia en todos estos años de tanta movida política? ¿Hay tiempo para la familia? Lamentablemente mucho menos del necesario, mucho menos. Me hubiera gustado haber estado mucho más con mis hijos, incluso acompañando a Irene mucho más. Muchas veces yo pecaba de ausente, digamos, jornadas enteras y agotadoras de sol a sol en los lugares de trabajo, eso fue la norma casi siempre, ausencias por misiones en Irán o en Mozambique, digamos, o por maniobras que se hacen, que uno está 15 días afuera. Realmente creo que si bien uno trata de hacerse tiempo, fue insuficiente, debía haber estado más tiempo con mi familia. ¿Sufre la familia cuando se está en política? Sí, yo creo que sí. Mi hija a veces me lo recrimina, más de una vez me ha dicho: deja eso de una vez por todas, porque quiere que yo le atienda tal problema o que la escuche, y yo le digo después, y a veces pasan horas, días y no la vuelvo a llamar, y bueno, sí, la familia sufre sin lugar a dudas. Hay una serie de HBO que se hizo famosa en el mundo, que es Juego de Tronos, y hay una familia allí que son los Tully o los Tully, no sé cómo se pronuncia bien, cuya frase lema es honor, deber y familia. ¿Esos valores y ese orden coinciden con la familia Manini? Sí, son tres valores fundamentales, ¿no? Honor, deber y familia, por supuesto que son conceptos que merecen ser defendidos. Lamentablemente la palabra honor prácticamente hoy está en desuso y mucha gente prácticamente hasta la ridiculiza, ¿no? Pero tener honor es ser consecuente con lo que uno aparenta ser, con lo que uno muestra, con lo que uno dice, que su palabra tenga valor. Yo digo que el honor es algo que hay que revalorizarlo de una vez por todas. Deber, bueno, hoy por hoy en esta sociedad donde prácticamente se ha enfocado en los derechos de todo el mundo, yo creo que el deber
tendría que ser asociado a la palabra derecho, que nunca nadie puede hablar de derecho sin decir a continuación el deber, la obligación de cada uno, porque hemos acostumbrado lamentablemente como sociedad a exigir los derechos y muy pocos han puesto arriba de la mesa cuáles son las obligaciones o el deber. Y bueno, la familia es la primera institución que protege al ser humano. Destruida la familia, el ser humano queda a expensas a veces de un Estado omnipotente o a veces de la nada, queda con la mayor debilidad posible. Hay que restituir o tratar de volver a fortalecer el valor de la familia, respetar a los integrantes de la familia. Yo creo que es una tarea que puede llevar muchísimo tiempo, pero que hay que encararla siempre. La última vez que Guido Manini Ríos tuvo miedo fue... Miedo... bueno, uno tiene miedo por tantas circunstancias, a veces cuando le están por dar el resultado de un análisis, no a uno, a un familiar, y uno sabe que puede venir embromado, uno tiene miedo cuando, sobre todo el miedo de no estar a la altura de las expectativas, cuando uno va a hacer, yo qué sé, una intervención pública, vengo a esta entrevista, capaz que tengo miedo de decir, capaz que no puedo estar a la altura del nivel de la entrevista, yo qué sé, miedos hay de muchos tipos, pero miedos personales por lo físico, por lo de uno, yo le diría que normalmente no tengo miedo, soy bastante temerario, voy a veces solo a lugares que uno diría, ¿cómo te metiste ahí solo? Vos sos el candidato, no podés, y yo voy, pero voy manejando mi auto y llego a lugares que muy pocos se atreven, digamos, a conversar con la gente, y honestamente miedo no siento nunca, porque estoy convencido de que hay que confiar, el tener miedo envalentona al que está enfrente. El no tener miedo le baja revoluciones al que puede llegar a ser una amenaza. Entonces, lo mejor en la vida es no tener miedo. Pero esos miedos de los que yo hablaba, a veces los tengo. En las vacaciones, cuando hay que desenchufarse del día a día, de las noticias, ¿cómo hace el ex militar, el político, el referente de Cabildo para desenchufarse? Lo primero, apago el celular, ¿no? Y busco. A mí soy de los que me encanta, yo soy feliz sentado en una hamaca o en un sillón tomando mate, leyendo un libro. Me regalan libros casi que todos los días. Tengo bibliotecas como preciso 2 vidas para leer todo lo que tengo, ¿no? Entonces buscar un libro lindo que me guste, generalmente relacionado con la historia, que son los que más me gustan, y el mate, el libro y el silencio, el celular en silencio, ese para mí es el mejor momento de desenchufe, que pocas veces lo puedo lograr. A veces algunos días de enero lo puedo lograr, lo hago, ¿no? Sobre todo el apagar el celular es lo más difícil a veces, porque uno sabe que están pendientes varios temas y que lo pueden llamar de acá, de allá, pero a veces lo hago y de esa forma desenchufo un poco, pero no lo puedo hacer tan seguido como debería. ¿Por qué la recolección de firmas? ¿Qué siente usted que pasa con la usura en el Uruguay? Yo creo que se está dando en el país una situación de abuso, desde quienes detentan el crédito sobre ciudadanos, sobre todo ciudadanos de a pie, que no tienen más remedio que caer en esa situación. Situación de abuso que les lleva a exigir intereses de usura que está expresamente prohibida en la Constitución, pero intereses del 100 y pico largo por ciento en un país donde la inflación actual es del 4 y pico. Sin embargo, hoy hay intereses del 100 y pico en muchos de los préstamos que dan los bancos y más la financiera todavía. Bueno, y también el Estado también es usurero. El Estado, cuando alguien incumple, no pagó la cuota, yo que sé, de la UTE en fecha, bueno, ya ahí entra a correr realmente la usura también, ¿no? O la DGI o el BPS o lo que sea. Es una situación injusta, pero aparte hay una violación a la Constitución en la base. Por eso nosotros planteamos hace 3 años un proyecto de ley que aspirábamos que el resto del sistema político lo acompañara. Lamentablemente acá hay intereses que se sienten tocados, los que hacen negocio, los que hacen su agosto a expensas del ciudadano de a pie,
que no quieren que se toque estos temas. Y el sistema político lamentablemente demostró obedecer a esos intereses, por lo menos el día de la votación quedamos solos, ¿no? Entonces dijimos nosotros, este es un tema de estos temas centrales, que no puede terminar en una votación negativa, como hay otros más que hemos planteado y que han terminado en votaciones negativas y no ha tenido andamiento. Pero este tema vamos a ir a fondo. Entonces yo mismo lo anuncié, si no hay ley, va a haber plebiscito y que la gente decida. Y estamos embarcados ahora, bastante solo como Cabildo Abierto, bastante solo, con alguna adhesión de algún legislador o referente de otro partido, pero pequeñas adhesiones y alguna organización, Solo Uruguay y alguno más. Estoy yendo en estas horas a Rocha, a Diom de Rocha se va a sumar, pero básicamente Cabildo está muy solo en esta recolección de firmas, pero la gente sabe que este es un tren que está pasando y que si pierde el tren, después a llorar al cuartito. No tienen posibilidad de terminar con este abuso, salvo que se apiaden los acreedores, que se apiaden de los deudores. Si no se apiadan y siguen en la misma, mala suerte. Hoy tienen la posibilidad de cambiarlo. Con la firma tienen la posibilidad de generar ese plebiscito y el año que viene eventualmente, si se juntan las firmas, ir al plebiscito y cambiar esta realidad. Yo por eso creo que vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo y por eso estamos recorriendo este camino. Nos hubiera gustado que todo el espectro político se sumara a la solución que estamos planteando, que es una solución que abarca dos aspectos. Para adelante, limitar los intereses, pero para atrás, reestructurarle la deuda a ese millón de uruguayos que hoy no la puede pagar. Millón de uruguayos, un disparate de gente, un disparate en el Uruguay. 700.000 de esos, dice el Banco Central, son deudores irrecuperables. 700.000 uruguayos deudores irrecuperables. Entonces, la solución hay que encontrarla. Capaz que la nuestra no es la mejor, pero nadie aportó otra solución mejor. Nosotros proponemos dos cosas: limitar los intereses y reestructurar en base a un concepto de deuda justa. Ojo que yo hablo de reestructura, no hablo de perdón de deuda. Reestructura. Hoy le quieren cobrar a la gente por préstamo de 30, 40 mil pesos, 300, 400, 500 y más de 1 millón también. Tenemos documentación de eso, ¿no? Bueno, no, vamos a la deuda justa y nosotros establecemos un criterio de deuda justa. Entonces, creemos que es un esfuerzo que vale la pena, porque es como hablamos al principio, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Lo que afecta la calidad de vida de los uruguayos. Y vaya si afecta la calidad de vida de los uruguayos, tener que estar pagando estos intereses de usura. Guido Manini Ríos, para Grupo Portada ha sido un verdadero placer compartir con usted estos minutos para Retrato Hablado. Gracias. El gusto es mío y bueno, como siempre, estamos a disposición.